Fiebre del gas en Estados Unidos. La técnica del fracking podría convertir al país en el mayor productor mundial de gas y petróleo. ¿Y qué hace Rusia? ¿Pierde el viejo gigante el tren de los nuevos tiempos? El fracking trastoca el orden global. ¿Es el inicio de un nuevo futuro o seguirá a la fiebre un amargo despertar? Aquí en las praderas de Dakota del Norte comienza el sueño estadounidense de convertirse en superpotencia energética. En el subsuelo de esquisto bituminoso, a miles de metros de profundidad, se encuentra la formación Bacon, una de las reservas más grandes de gas y petróleo de Estados Unidos. Considerado inexplotable durante largo tiempo, este yacimiento es hoy el detonante de un auge industrial sin parangón desde hace decenios. Terminal de Williston. Antes de la fiebre del gas se había previsto cerrar la estación. Hoy, trenes de todo el país llegan a este inhóspito lugar. Los aventureros acuden desde muy lejos, atraídos como insectos por la luz, con la esperanza de encontrar un empleo bien pagado. Los camiones circulan uno tras otro por la pequeña localidad que no acaba de entender lo que sucede. Como en otros muchos lugares de Estados Unidos, todo vuelve a ponerse en movimiento. Llegué el 26, llené el formulario el 27, lo entregué el 28 y el 29 ya tenía el trabajo. Este grupo de californianos viajó 12 días atravesando el país en busca de trabajo. Y aquí lo encuentran, porque hay trabajo suficiente. Esto no hace más que crecer y crecer. Lo normal es que al crecimiento siga una fase de estancamiento, pero no aquí. Esto sigue subiendo sin parar. Estados Unidos sale de la crisis perforando y extrayendo. El estancamiento es cosa del pasado. El mayor consumidor energético del planeta podría convertirse ya en 2017 en el mayor productor mundial de petróleo. Las compañías petroleras han erigido enormes poblados de contenedores, fáciles de montar y desmontar cuando la caravana prosiga su camino. Solo en este habitan más de 1.000 trabajadores. Muchos de ellos exmilitares, exempleados de cadenas de comida rápida o del sector de la construcción. Los empleos que ofrece la extracción de petróleo son duros y los turnos largos, pero se pagan bien. En Texas, la segunda columna de este gran auge del petróleo, nos encontramos con Barry Smitherman, gran personalidad en el sector. ¿Es esto lo que querían ver ustedes? Nos pregunta quien decide los derechos de extracción en todo Texas. En el campo de extracción es recibido como una estrella. Las compañías petroleras no suelen permitir rodajes en sus terrenos. Los jefes desconfían. El negocio discurre discretamente, pero el éxito es tal que hasta los funcionarios más objetivos se entusiasman. Esto va a transformar el mundo. Es algo gigantesco. Con las reservas de petróleo de aquí y de otras zonas de Estados Unidos, dejaremos de depender de países que están contra nosotros. Es la realidad. El vocablo mágico que posibilita el milagro energético americano se llama fracking, hidrofacturación en español. Desde que George W. Bush dejara en 2005 prácticamente fuera de vigor la normativa ambiental de protección de aguas potables, las compañías pueden aplicar el método libremente. Cuando comienza el trabajo, cientos de camiones cisterna cargados de agua se desplazan hasta la perforación. Toneladas de bolitas de cuarzo se introducen en el esquisto bituminoso para evitar que las fisuras de los estratos rocosos se cierren. Con ellas se bombea a las profundidades a presión una mezcla de productos químicos, arena y millones de litros de agua.
Solo una parte del agua ascenderá de nuevo, el resto permanecerá abajo, en la roca fracturada, junto con las sustancias químicas. ¿Qué consecuencias tendrá esto? Eso nadie lo sabe. Así se logra llegar a yacimientos de gas y petróleo antes inaccesibles. Las consecuencias para Estados Unidos son enormes. El sueño de la autosuficiencia energética podría hacerse realidad. El país podría saciar por sí solo su sed de petróleo barato. Ni el actual presidente y su gobierno, ni Clinton, Bush, Reagan o Nixon, admitieron jamás abiertamente que el motivo de nuestra presencia en el Medio Oriente sea el petróleo. Pero yo asistí a reuniones confidenciales y todo el mundo sabe que lo es. La autosuficiencia energética cambiaría radicalmente esta situación. Estados Unidos no se retiraría totalmente de la región, pero dejaría de hacer la guerra allí a gran escala. Se producirán todavía más guerras por el petróleo. El mundo tiene 4 grandes potencias geopolíticas: Estados Unidos, Europa, China e India, de las que solo una habrá resuelto sus necesidades energéticas, mientras que los demás seguirán dependiendo de las importaciones. Los europeos esperan recibir gas pizarra de Estados Unidos, pero en lugar de gas barato, les llegarán productos baratos estadounidenses, que desplazarán a los europeos. Los Estados Unidos van a resolver su propio problema energético, no el de Europa. Y Estados Unidos comienza realmente a resolver sus problemas. La revolución energética podría transformar una economía nacional de salud preocupante en algo muy prometedor. Los negocios marchan a pedir de boca para los jeques de sombrero tejano. La torta es grande, los pozos rebosan. Lo que ingresa al Estado es mínimo en comparación con las compañías. La fórmula mágica es business. Estoy orgulloso. El petróleo es la fuente de vida para Texas y marcha bien. Se han creado miles de nuevos empleos bien remunerados y nuestro petróleo hará a Estados Unidos independiente de las fuentes de energía extranjeras. El petróleo es para Texas lo que el cine para California o las finanzas para Nueva York. Alexander nunca oyó hablar del auge del gas pizarra estadounidense. Su mundo son los campos petrolíferos en Siberia Occidental. Desde hace poco, su empresa forma parte del consorcio estatal ruso Rosneft. La extracción petrolera rusa está en su mayor parte en manos del Estado. La tarea personal de Alexander consiste en controlar perforaciones. Él comprueba la presión de las bombas y la concentración del petróleo. Recorre diariamente docenas de perforaciones, aunque los viejos campos ya no rinden mucho. La mezcla de agua y petróleo es cada vez peor. ¿Ven? Esta prueba es muy mala. Tiene un máximo del 5% de petróleo. El resto es agua. Las reservas petrolíferas siberianas son legendarias. Ya en los años 60 se hicieron aquí las primeras perforaciones, de las que brota hasta hoy oro negro. Pero muchos de los viejos yacimientos se encuentran agotados, lo que obliga a perforar siempre a más profundidad y con mayores costos. Alexander trabaja 2 jornadas intensivas de 12 horas cada una, seguidas por un descanso de 4 días. Nos comenta que casi todos aceptan aquí un segundo empleo y que él mismo trabaja para un servicio de suministro. Vive en la ciudad de Nizhnevartovsk, cuyos edificios prefabricados fueron construidos en la época soviética para alojar a los numerosos trabajadores del petróleo. La familia de Alexander ocupa una vivienda de 3 habitaciones. Están reformando su propia vivienda y los entrevistamos por eso en casa de los vecinos. Cuando acabemos, nuestra casa será como esta, nos dicen. Alexander gana al mes el equivalente a 1.000 euros.
También tenemos un auto, aunque lo pagamos a crédito. Pero la vivienda sí es nuestra. Somos clase media. Alexander siempre se ha declarado orgulloso de su profesión y aún hoy sigue diciendo: los trabajadores del petróleo garantizamos la riqueza de Rusia, pero no sabe cuánto durará todo, porque Rusia apenas aprovecha esa riqueza. Es lamentable que la Rusia moderna siga dependiendo de la extracción de materias primas. Otros países producen y a la vez desarrollan nuevas tecnologías, pero en el nuestro solo hablamos de ello. Poseemos gas y petróleo, y ahí nos quedamos. Solo sabemos extraer en lugar de fabricar nosotros mismos a partir de nuestras materias primas. La venta de materias primas es la columna vertebral del Estado ruso. Los ingresos por gas y petróleo generan más de la mitad del presupuesto nacional y los recursos son en Rusia asunto del presidente. El pasado verano, el presidente ruso, Vladimir Putin, invitó al Kremlin a los jefes de Estado de los grandes países exportadores de gas. Acudieron el presidente de Irán, los latinoamericanos, todos los protagonistas del sector del gas, incluso Qatar, el mayor exportador mundial. Aunque Estados Unidos no fue invitado, sí inspiró en parte la reunión. A diferencia de los países petroleros, los del gas apenas mantienen lazos estables entre sí. Y la idea de Putin es precisamente estrechar dichos lazos. Pero esa conferencia no puede compararse con la OPEC, el organismo que fija la extracción y los precios del petróleo. El volumen de gas producido en el planeta por países ausentes de la cumbre, por ejemplo, el gas estadounidense, es demasiado alto. El tema principal tratado en la reunión fue la posibilidad de una caída de precios debido a la nueva sobreoferta. La propuesta fue vincular el precio del gas al del petróleo para intentar mantenerlo elevado. Los planes de Estados Unidos de exportar pronto gas en grandes cantidades podría ser motivo de preocupación para algunos, pero no para Putin. Es posible que nuestros socios estadounidenses hayan alcanzado un cierto nivel de extracción, pero en primer lugar, el crecimiento en gas pizarra retrocede mucho y nadie sabe cómo evolucionará. En segundo lugar, la extracción del gas pizarra es 5 veces más costosa que la convencional. Tercero, Rusia también tiene grandes posibilidades de extraer gas pizarra, así como gas convencional. Nuestro país posee las mayores reservas del mundo. Ustedes lo saben. Tenemos trillones. Rusia posee realmente reservas gigantescas, pero se encuentra bajo el fondo marino o en el Ártico, como este campo de gas en Bovanienkovo, un proyecto estrella de Gazprom. Para extraer gas o petróleo, es necesario subir cada vez más hacia el norte y hacer perforaciones cada vez más costosas, como esta, de 2 kilómetros de profundidad. Esta es una capa de permafrost, hielo permanente, aunque solo los primeros 500 metros. Luego ya es más fácil perforar. Gazprom invirtió en este proyecto miles de millones pensando en su mejor cliente, Europa, que en teoría seguirá comprando a largo plazo gas ruso. Los suministros de Gazprom por gasoductos son más seguros que los de nuevos proveedores, afirma Putin, quien no duda en emplear argumentos ecológicos contra la competencia, mientras ignora habitualmente cualquier consideración ambiental, salvo cuando ésta le reporte beneficios políticos. ¿Podrá ofrecer Estados Unidos gas pizarra en el mercado mundial? Puede que sí y puede que no. Si lo hace, será en pequeñas cantidades que no surtirán efecto sobre el mercado global. Eso no nos preocupa. Lo que sí nos preocupa son las consecuencias ambientales, porque el método de extracción del gas pizarra es un método bárbaro.
El impacto ambiental del fracking también genera polémica en Estados Unidos. DeMock, en el estado de Pensilvania, es el ejemplo más siniestro. Un incidente ocurrido durante la extracción de gas contaminó el agua potable de toda la región. Cada operación de hidrofractura requiere millones de litros de agua mezclados con sustancias químicas. Vengan a ver lo que hacen a las sombras de la noche, nos dijeron Ray Hamble y los ecologistas que protestan contra las compañías de gas. Efectivamente, cientos de camiones acuden para la hidrofracturación, casi siempre de noche, cerca de zonas habitadas. La desconfianza impera entre ambos bandos, que juegan prácticamente al escondite entre sí. Los espectadores indeseados no son bien recibidos. Yo antes trabajé aquí conduciendo camiones. Conozco bien las perforaciones y lo que hacen aquí es muy peligroso. Incluso la arena se vuelve tóxica tras el fracking. No se debe respirar porque te destroza los pulmones. Prefiero seguir fumando durante 100 años a respirar eso. Ray no cesa de criticar el lado oscuro del fracking y eso lo hace impopular en el vecindario, para el que es un marginado con el que nadie desea hablar. Tras el incidente, la mayoría de los residentes recibieron una elevada indemnización, nos explica, pero a cambio de firmar una cláusula por la que se comprometen a no hacer declaraciones en público sobre el tema. La mayoría de los pobladores ha negociado con la compañía para intentar obtener su parte de los beneficios en lugar de enfrentarse a la poderosa Cabot Oil. Si nadie habla del tema, el problema no existe. Esa es la estrategia de la compañía. Nadie habla con la prensa para denunciar la terrible situación en la que realmente estamos. Ray se negó a firmar la cláusula de silencio y sus vecinos desde entonces lo saludan de esta manera. Me levantan el dedo del medio, me enseñan el número 1, pero yo ya sé que soy el número 1. No tienen por qué esforzarse. Que Ray es contrario al fracking se aprecia claramente en su parcela, tapizada de carteles de protesta contra el expolio del agua. Su veranda parece un bastión y tiene el enemigo al lado. En el jardín del vecino se realizan hidrofracturas. Quien posee un terreno en Estados Unidos puede adquirir derechos sobre todo yacimiento, a diferencia de Europa, donde el propietario de una casa no puede explotar el subsuelo. Aquí todos se benefician del nuevo maná, aunque según Ray, el precio que pagan por ello es muy elevado. Nos muestra montañas de documentos e informes de laboratorio. Desde que en DeMock se extrae gas pizarra, muchas fuentes de agua son tóxicas. Aluminio, arsenio y bario hacen el agua de cañería no apta para el consumo humano. Los responsables del medio ambiente investigaron el caso y declararon culpable a Cabot Oil, la compañía del fracking. Esta pagó una indemnización, pero restó importancia al caso. Cuando los de la compañía de gas vinieron a casa, les ofrecí un vaso grande de agua y les dije, beban eso. Y ellos respondieron, no, no pensamos beberla. ¿Por qué? Si dicen que el agua está bien. No la vamos a tocar. Tiene sustancias tóxicas. No vamos a beberla. Tampoco Ray la bebe. Desde hace 4 años compra el agua potable por paletas enteras que almacena en su sótano. Por si fuera poco, incluso tiene que procurarse el agua para bañarse y fregar. DeMock muestra a pequeña escala los peligros del fracking. En el peor de los casos, podría ocurrir un incidente catastrófico en la extracción. Si nos pasa en los estratos de esquisto bituminoso algo similar a lo de Fukushima con la energía nuclear, se acabó la fiesta. Y es muy probable que pase porque se usa una enorme fuerza hidráulica y sustancias químicas muy peligrosas. Pero
de momento la fiesta continúa y todos acuden, políticos y periodistas, para ver con sus propios ojos el milagro generador de empleo. Atraídas por el gas barato, grandes empresas internacionales trasladan su producción a Estados Unidos. Vallourec, gran consorcio franco-alemán, inaugura aquí una nueva acería. Los europeos han invertido ya $1.200 millones. Estamos en Youngstown, Ohio. La inversión es fuerte, la fábrica contratará a 400 trabajadores y 4.000 puestos surgirán en toda la región. No solo florece la actividad del fracking, la energía barata ofrece además una ventaja competitiva que permite a Estados Unidos resistir la presión de los países de bajos salarios. Vallourec no había invertido tanto en el extranjero desde hacía décadas. Pero tenemos el deber ante nuestros clientes de no cerrar los ojos al futuro, que estará en Estados Unidos, con su mercado floreciente de gas y petróleo. Grandes limusinas recorren el centro de Houston. La 17ª Feria Internacional del Gas abre sus puertas. Procedentes de 80 naciones, las compañías, magnates y personalidades más importantes del sector acuden a Texas. El sector florece. Estados Unidos encabeza este año la lista de países por volumen de extracción, destronando a los anteriores número 1, Rusia y Qatar. En Houston se establecen contactos y se cierran contratos por miles de millones sobre futuros suministros, sobre todo con países de la región asiática. El gas licuado y los bajos precios atraen a las economías asiáticas sedientas de energía al mercado estadounidense. Cuando en Texas se firman acuerdos comerciales, no falta Smitherman. Es él quien decide además las licencias de perforación de gas. Smitherman procede del sector de la energía y tiene olfato para los grandes negocios. No es extraño que no se asuste ante precios de botas vaqueras que superan los $5.000. Estados Unidos comenzará a exportar en 2015 a escala mundial. Las reservas son enormes y se planean grandes proyectos. El resto del mundo ya opera desde hace mucho en el sector del gas licuado. Los exportadores tradicionales suministran globalmente grandes cantidades. Nosotros seremos quizás los nuevos y recién llegados, pero con nuestras enormes reservas bien pronto jugaremos un papel esencial. Imaginemos que Estados Unidos comienza a conceder licencias de exportación a lo grande y abre su mercado al exterior. Eso provocaría, lógicamente, un incremento de precios en el mercado interior. Las tarifas baratas de $3 o $4 por unidad, como las actuales, desaparecerían. Pero si los precios aumentan, se acaba la revolución. Ese es el dilema de Obama. Tonterías es la respuesta del lado estadounidense. A menos de una hora al sureste de Houston, las terminales de expedición están listas para exportar y ya hoy reexportan gas importado con anterioridad. Las costosas instalaciones se erigieron cuando Estados Unidos aún dependía de las importaciones y ahora se han reconvertido. A su lado surgirán nuevas terminales para la exportación. Mantener bajo el precio nacional del gas y obtener a la vez grandes beneficios de la exportación no son incompatibles, o al menos así lo afirma un nuevo estudio encargado por el gobierno. Antes de dar el visto bueno a la exportación, la Secretaría de Economía comprueba si se corresponde con los intereses nacionales. Tras ello, el gas viajará a India, Sudamérica y sobre todo a Asia. Gazprom, surgida del antiguo Ministerio de la Industria de Gas y tan hermética como la vieja burocracia soviética, aparenta indiferencia. Con sus 400.000 trabajadores es una de las mayores empresas del mundo y uno de los mayores contribuyentes al presupuesto nacional ruso. Si Gazprom va bien, Rusia va bien, se dice en el país. Y de hecho todo ha ido bien durante mucho tiempo, sobre todo gracias a los contratos de suministro a largo plazo con Europa.
una banca segura para este consorcio. Pero las exportaciones a Europa retroceden. Gazprom ha tenido que aceptar bajadas de precios y ahora Estados Unidos irrumpe en el mercado. Todo ello debiera preocupar a la Asamblea Anual, pero no parece robar el sueño a los accionistas. Gazprom disfruta de la protección del Estado y continúa arrojando beneficios. Eso es lo que cuenta, todo lo demás son, al parecer, fenómenos pasajeros. Alexei Borisovich Miller, presidente del consorcio, está más seguro que nunca y le gusta decir que la revolución del gas pizarra estadounidense no es más que una burbuja que pronto explotará como pompa de jabón. Hay quien lo acusa por eso de cerrar los ojos a la nueva evolución. Trabajamos en todos los usos horarios de Rusia, lo que significa que nuestra jornada no termina nunca. Nunca cerramos los ojos. Gazprom no duerme. Le ruego tomar nota de que somos hoy la empresa líder en el sector de la energía a escala mundial. Somos un grupo global con una proporción del 5% en el mercado de gas licuado, que pronto será del 15%. Regresamos a Texas. Aquí las declaraciones de ese cariz no impresionan. Smitherman sabe que la demanda de licencias para obtener gas por fracking no cesa de aumentar. Ante un mapamundi en el que significativamente sigue existiendo la Unión Soviética, el poderoso funcionario explica que el futuro pertenece a Estados Unidos. Y un aliento a Guerra Fría flota en el aire cuando habla de la competencia con Rusia. Nuestras reservas energéticas lo cambiarán todo. Vamos a entrar en el mercado asiático por la puerta grande, se entusiasma el tejano. Tampoco olvida a Europa, donde está convencido de que los rusos pronto sabrán lo que es competir. Estados Unidos se prepara de nuevo a dar un salto, piensan Smitherman y también muchos de sus compatriotas. El nuevo milagro se sostiene sobre dos columnas igualmente sólidas, gas y petróleo. Una ventaja competitiva considerable frente a otras economías. El resto del mundo debe tener en cuenta que poseemos las mayores reservas. Sabemos utilizarlas y pronto comenzaremos a vender gas por todo el planeta. Tenemos los mejores ingenieros y técnicos y estos seguirán encontrando nuevos yacimientos. ¿Transformará el fracking nuestro mundo? ¿O es solo una nueva burbuja? Nuestro reportaje comenzó planteando esas preguntas y, sin embargo, no podemos dar una respuesta concluyente. Pero algo parece claro. Aunque la nueva fiebre no ha hecho más que comenzar, ya es mucho lo que trastoca.